esa prohibición especial specifically tells man not to add or take away, específicamente le dice al from hombre the que no work of agregue o le God. quite nada a la palabra de Dios. but that doesn't mean that Pero eso God no quiere decir himself que Dios cannot mismo add to no his pueda word, agregar o quitar nada de su palabra. which he did in the New Testament Lo que era, él hizo, lo cual lo hizo en el Nuevo Testamento, excuse me for a second, and which he did in the Old Testament era, y que él lo hizo también en el Antiguo Testamento, when 34 Old Testament books were added after cuando Deuteronomy. 34 libros en el Antiguo Testamento fueron agregados después de que Dios dijo no le agregue ni le quite nada en Deuteronomio. The more severe warning is at the end of the book of Revelation, Sí, Dios no dijo que no le quite o le agregue nada de parte de nosotros, pero Él sí puede agregar o quitar nada, o here quitar lo que Él quiere. God makes similar commands. Dios da varios comandos, Do not add to, do no le not take agregue, away no quite from the words of this de la book. palabra de este scroll. But each Pero warning cada includes prohibición severe consequences. Incluye consecuencias severas. Even the part where he threatens death to anyone Incluyendo who would el take away from the word of castigo de God. muerte por agregar o quitar algo a la palabra de Dios. And since that Y warning, desde esa prohibición, no new books have been added to the canon. no nuevos libros fueron agregados al canon. So let me give you 5 evidences that the canon is closed forever. Déme darle 5 evidencias que indican que el canon fue cerrado para siempre. And what this means is we have all the books that God inspired. Lo cual significa que en este momento tenemos todos los libros que Dios inspiró. No books have been lost. Ninguno libro se ha perdido, No books will be discovered later. ningún libro será descubierto más tarde And no new books will be written. y ningún nuevo libro será escrito. And here's why. Y la razón principal Number es esta. 1, Número 1, at the end of Revelation, al final del libro del Apocalipsis we see the church moving into eternity. vemos a la iglesia moviéndose a la eternidad. Revelation is the end of times. Apocalipsis es el fin del tiempo. And so we will move into an entirely different place of existence. Así que nos vamos a trasladar a un sitio totalmente distinto de existencia. Time will be no more. El tiempo no existirá más como lo vemos, como lo tenemos acá. We will be in glorified bodies. Viviremos en cuerpos glorificados. We will have access to all of God's creation. Tenemos acceso a toda la creación de Dios. There will be a new heaven and a Habrá new un nuevo earth. un nuevo cielo y una nueva tierra. And we will be in Y eternity with estaremos en la Christ eternidad forever. en Cristo para siempre. And so no new scripture will Así be que needed. no se necesita más nueva escritura. Because remember, Porque Christ recuerde que himself Cristo mismo is also special es revelation. la relación especial. And we will be with Y Christ, estaremos con Cristo, who is the pinnacle of que revelation. será el pénico, el epicentro de la revelación. So there is no need for new writing. Así que no va a haber necesidad de nuevas escrituras. The second consideration, La segunda consideración, at the end of the Old Testament, there was a long al silent final del Antiguo period. Testamento hubo un periodo de silencio de 400 años, largo, 450 años. God was adding books to the Old Testament canon about one every 20 or 25 years. Dios agregó a libros del Antiguo Testamento aproximadamente en un espacio de 25 años entre uno y el otro a veces. 39 books over 39 1,000 years of libros time. fueron escritos en un periodo de casi 1000 años. But after Malachi Pero wrote, después de Malaquías there was a long silent period. hubo un tiempo de silencio en el periodo intertestamental. Malachi wrote about 400 BC. Malaquías se escribió en el año 400 antes de Cristo.
And the next book Y el siguiente libro did not come till no the year 45 llegó hasta el AD. año 45 después de Cristo. So about 450 years, Aproximadamente 450 años there was no new no revelation. había nueva revelación escrita. So it was a long period Fue un periodo largo of the silence de of God. silencio de parte de Dios. Well, we have another long period of silence. Tenemos otro largo periodo de silencio. The canon of Scripture was complete when John finished Revelation. El canon de la escritura terminó cuando Juan terminó de escribir Apocalipsis. John wrote at the end of Revelation, Y Amen. y al final del Apocalipsis, Juan escribió Amén, Put the period. con un periodo, con un punto. Good enough. Good enough. At that moment, En ese momento, the canon of Scripture was closed. el canon de la escritura se cerró. There has been no new revelation No más revelación nueva for about 1900 years. por más de 1900 años. And so a silent period is not unusual in Así que the el revelation periodo de of God. silencio no es una cuestión extraordinaria. We are told in Scripture Se nos ha dicho en la escritura that we do not wait for new revelation. que no esperamos por nueva revelación, We wait for the appearing of Christ. sino esperamos el regreso de Cristo. That's what I'm looking Eso for es lo que today. debemos esperar. I'm looking for Jesus to No come. estamos esperando que Jesús regrese. I'm not looking for a new book No estoy to add esperando to por the un nuevo Bible. libro en la Biblia. Third consideration, La consideración tercera, there can be no new revelation no puede haber nueva revelación because there are no more apostles porque today. no hay más apóstoles ni profetas autorizados para escribirlos. Remember, the apostles Acuérdense que spoke los for God. apóstoles hablaron por Dios. Only the apostles Solamente los had apóstoles the right tienen el derecho to write de scripture. escribir escrituras. And that's why the Y church eso es considered la razón por la apostolic cual la authority iglesia the está most important basada test. sobre autoridad apostólica. Well, the apostles Los apóstoles all died in the first todos century. murieron en el primer siglo. The last living El apostle último apóstol viviente was the apostle John, fue el apóstol Juan, who died about the year 100. que murió en el año 100 He had been aproximadamente exiled to en el an island. exilio en la isla de Pasmos. He died there Murió allá because he would not porque no recant of his faith quería, and deny the resurrection of Jesus Christ. porque no podía rechazar su fe ni negar la resurrección del Señor You Jesús. see, there are some things worth dying for. Así, hay cosas que vale la pena por las cuales vale la pena morir. We know from Jude verse 3 Sabemos de la carta de Judas that the scriptures were once delivered to the saints. que las escrituras fueron una vez entregadas a los santos. And once the apostles ceased to Y exist, una vez que los apóstoles dejaron de existir, no new revelation no was nueva forthcoming, revelación puede venir. because new Porque revelation la nueva revelación must be written by the hand debe ser of an escrita por apostle. las manos de los apóstoles. Fourth consideration, En la consideración número 4, there is a warning not to add or delete books to the Bible. hay una advertencia de no agregar ni quitar nada a la revelación bíblica. And this is at the end of the book of Revelation. Y esta advertencia está al final del libro del Apocalipsis. Now, some people argue, well, he's just talking about the book of Revelation. Sí, uno de los problemas es que algunas gentes dicen, sí, pero eso se refiere solamente al libro del Apocalipsis. But remember, Pero recuerden Revelation is an inspired book. que el Apocalipsis es un libro inspirado. So if you add to the book of Revelation, Si usted añade el libro del Apocalipsis, you're adding to the Bible. añade a la Biblia
Y la Biblia es todo el libro de revelación. And there are severe penalty for Y doing hay that. castigos muy graves, muy grave por hacer eso. So it really doesn't matter if John is referring to adding a new book or adding to his book. Juan realmente no está diciendo solamente que se le añade o se quite al libro del Apocalipsis, sino a toda la Biblia. It all amounts to the same thing. Y todo llega al punto básico de no agregarle ni quitarle nada a la Biblia. Adding to inspired scripture. Porque eso es a quitar o a añadir a la inspirada palabra de Dios. Which God has Que forbidden. Dios prohibió esto. Well, all of these considerations Todas estas consideraciones are logical son considerations. consideraciones lógicas. But we do Pero have tenemos one theological consideration. una consideración teológica. And the early church Y la believed iglesia primitiva creía that Revelation closed the canon que el libro del Apocalipsis cerró el canon. because of what Paul taught in Por lo 1 que Corinthians Pablo 13. dice en 1 de Corintios 13, And I'm going to take a few moments to go through this passage with you. y voy a pasarme un tiempo para analizar este pasaje con ustedes, Because there is controversy over the interpretation of the passage. porque hay mucha controversia acerca de la interpretación de este pasaje. And I believe that Y creo que there's only one correct hay solamente interpretation. una interpretación correcta. And I would like to share with you what Y I lo think it is. Quiero compartir con ustedes lo que es. I'm going to read it so they know what it is. I'm going to too. Okay, good. Okay, so let's start in verse 8 where Paul says, En el- love never En fails. el verso 8, Pablo dice, el amor nunca deja de ser. Just read verse 8. El amor nunca cesa, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Now, in this verse, Paul En lists este verso- three spiritual gifts Menciona tres dones espirituales that were active at the time que he estaban wrote this. activas en el momento en que él escribió esto. He talked about prophecy, Él habla de profecía, tongues, lenguas and knowledge. y conocimiento, ciencia. Three spiritual gifts that Tres, God gave to the church. Dones espirituales que Dios le dio a la iglesia. Now, why did God give those gifts? ¿Por qué Dios dio esos dones? And why does God say that all three of these gifts are going ¿Y to por qué dice end? Dios que todos estos tres dones se van a acabar? Well, let's start with the gift of tongues. Comencemos con el don de lenguas. Tongues shall Lenguas. cease. Van a terminar. The Bible tells La us Biblia dice that there were two que habían dos purposes propósitos for the gift of para tongues. el don de lenguas. Number one, Número uno, as a judgment sign to Israel. como un medio de juicio a Israel. The prophet Joel El profeta Joel and other prophets y otros profetas prophesied that when men are walking through the streets of Jerusalem, profetizaron que cuando los hombres estaban caminando en las calles de Jerusalén, speaking in languages they had not studied, hablando idiomas que ellos no habían estudiado, know that God has judged you as a nation. note que Dios te ha juzgado como nación. And that happened on the day of Y eso Pentecost pasó en el día de Pentecostés, when there were cuando habían 11 different nations represented in Jerusalem. 11 naciones distintas representadas en Jerusalén, hablando idiomas que los judíos no conocían. They're listed in the book of Acts. Y esto se realizó en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. And each nation Y spoke a cada different nación language. hablaba su propio idioma. And when the Y cuando apostles el were filled apóstol- with the Holy Spirit, Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. they began to Ellos speak comenzaron a hablar in the languages en las lenguas que todo el mundo de ellos of entendía. those 11 nations. 11 idiomas distintos
entendían cada uno en su idioma. And the people were amazed. Y las gentes fueron How can we maravillados. ¿Cómo es hear posible in our own que podamos language escuchar nuestro propio idioma when these men cuando estos clearly have hombres not learned these no han languages? estudiado estos idiomas? But Israel Pero Israel recognized it reconoció as the fulfillment of como prophecy el cumplimiento de las escrituras de Joel, and knew that God had judged them y sabía que Dios los juzgó porque estaban inundados con lenguas distintas and set them aside y for a time y los puso a un lado por un tiempo and established the church to continue his work on earth. y estableció en ese momento la iglesia para que continuara el trabajo en este mundo. If you want to know God's plan Si for usted quiere Israel, saber el plan de Dios para Israel, read Romans 9, 10, Lea and 11 Romanos 9, 10 y 11, that talks about the past, que habla present, and del future pasado, presente y futuro of this nation. de esta nación. But the first purpose Pero el of primer tongues propósito de las lenguas was to judge fue Israel. juzgar a Israel. The second El purpose segundo propósito was to authenticate era the apostles. autenticar la autoridad apostólica. The apostles Los spoke in apóstoles tongues, hablaron en idiomas which was a miraculous utterance por un milagro de Dios, to verify para verificar that they were God's que ellos spokesmen. estaban hablando por Dios. And so that Así gift que este regalo had a temporary usefulness tenía un uso temporal, because it validated porque who validaba spoke for God, la autoridad apostólica, but it says it will cease. pero en la misma Biblia dice, esas lenguas se cesarán, se acabarán. We also see También that vemos que the gift of prophecy and the gift of knowledge el, will come to an end as el well. don de profecía y el don de conocimiento se acaba. What was the purpose ¿Cuál of es the el gift of propósito prophecy? del and the el gift don de of profecía knowledge? y el don de conocimiento? Well, again, let's put Bueno, nuevamente ourselves pongámonos nosotros back on the day en of el momento, en el Pentecost. día de Pentecostés. Let's time travel back to the year 30. Viajemos allá, en este momento ustedes, al día de Pentecostés. Peter preached a great sermon on the day of Pentecost. Pedro presenta un gran sermón en el día de Pentecostés. 3,000 souls were 3,000 saved. personas fueron salvas. That has got to be the best Eso- first sermon anybody Eso ever tuvo que haber preached. sido el mejor sermón que alguien predicó, pero no era de él. It was Joel's sermon. That's a lot of people saved on Sí. your first try. Pedro predicó el sermón de Joel. And Sunday came, Y el primer día llegó and the apostles' doctrine called for worship on the Lord's day. y los apóstoles llamaron para la adoración al Señor en el primer día. So a few days after Así Pentecost, que varios días después de Pentecostés, the church was gathered for worship. la iglesia se reunió para adorar. Now, what does a church do when it gathers for Bueno, worship? ¿qué hace la iglesia cuando se reúne para adorar? What do you do? ¿Qué hacen ustedes? Do you sing? ¿Cantan? Yeah, we sing. Sí, Do you cantamos. pray? ¿Oran? Yeah. Do you read scripture? ¿Lee las escrituras? Yeah. Do you take an offering? ¿Toma una oferta, una ofrenda? Yeah. If you're a good Baptist church, you do. Sí. Sí era. Esa es una broma. Does the preacher preach? El predicador predica. And what does the preacher do when he preaches? ¿Y qué hace el predicador cuando predica? Well, he begins by saying, open your Bible. Lo primero que dice es, abra sus escrituras, He announces his text, anuncia el texto and then he exposits the text. y luego expone el texto. That is, if he's a good preacher. Ese es una demostración de que es un buen predicador. That doesn't happen with the television preachers. Eso no sucede con los predicadores de la televisión. Well, what was the first Sunday like after Pentecost? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el primer día de Pentecostés? They gathered for worship on the Se Lord's Day. reunieron para adorar en el día del Señor, They probably sang hymns, cantaron himnos, maybe Quizás. observed communion, quizás recibieron comunión, prayed. oraron. And then James, Jaime, Santiago, pastor,
of el the pastor Jerusalem church, de la iglesia de Jerusalén, would stand up before the congregation se paró frente a la congregación, and he said, "Open your Bible to que the book of abra Romans. su Biblia en el libro de Romanos. Well, today we're going to study Hoy vamos a justification." estudiar justificación por fe. One of the elders, Uno de los ancianos, James, James, Romans is not written yet. ese Romans no ha sido escrito todavía. It won't be written for 30 years. No va a ser escrito por 30 años desde ahora. Estás... James, oh yeah. Oh, de Okay. verdad. Ok. Well, open to the book of James. Abre al libro de Santiago. Wait, I haven't written that yet either. Oh, no ha escrito ese libro todavía. And he will not write it for Y 15 no years. lo va a escribir por 50 años después. And so what does the pastor Entonces, do? ¿qué hace el pastor? Well, I'll tell you what he didn't do. Bueno, yo sé lo que no hizo. He didn't say, well, obviously we don't have the New Testament yet, Bueno, obviamente no tenemos el Nuevo Testamento. so let's just all go home and wait for it to be Vámonos written, a la casa y esperemos que se escriba. and then we'll start Y to luego, work for cuando God. se acaben de escribir, volvemos nuevamente a reunirnos para orar. We'll see you all in the year 100. Los veo en el año, en 100 años. Drive carefully on your Váyase way con home. cuidado, guíe con cuidado, maneje con cuidado, cumpla las leyes Of del course, tráfico. that's not what they did. Por supuesto no. Did you know Lo que hizo, the apostles and the prophets in the church, los apóstoles y los profetas en la iglesia, and there were many New Testament prophets, y habían muchos de had the los profetas del Nuevo spiritual Testamento gift of prophecy and knowledge. que tenían el don espiritual de conocimiento. And God was able to give them New Testament truth to preach on the first Sunday of the Tenían church. el don de conocimiento de profecía y Dios les dio lo que tenían que enseñar en predicar en ese primer día. And through these spiritual gifts Y a través de estos dones espirituales, of prophecy and la knowledge, profecía y conocimiento, God was able to teach Dios the church enseñó la iglesia and equip the y saints los for equipó a ministry los santos para el ministerio, because they were able to hear truth porque ellos eran capaces de escuchar la verdad from their de apostles los and their apóstoles teaching y de los prophets profetas que enseñaban, that God directly que gave Dios them directamente les dio through revelation a través de la in revelación prophecy and y knowledge. profecía y conocimiento. But Pero Paul says these gifts are Pablo going to dice, cease. estos dones van a terminar. Now he goes on in the Y text, luego continúa en el explain texto why. a explicar por qué. verse 9, En el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, we know in part and we prophesy in part. And so here he is making a statement of fact. así que aquí está haciendo una afirmación de un hecho. He's saying at this present moment En este in momento time, presente y en este tiempo, we know in part. sabemos en parte. In other words, we only En know otras part palabras, solamente of sabemos God's parte de total lo que Dios, revelation. de la revelación total de Dios. And that's true Y eso es verdad. because, Porque for instance, Paul hadn't even finished writing the book of 1 Porque Corinthians Pablo yet. ni siquiera había terminado de escribir el libro de los Corintios, And he hadn't written Ephesians or Romans yet. ni había escrito Efesios ni Romanos. And so there was more revelation to come. Así que sabían que había más revelación que iba a llegar. And so he said, now we know in part. Dijo, pues por eso dice, ahora sabemos en parte. And we Y prophesy. profetizamos we en know. parte que lo que sabemos. And then in verse Y 10, luego en el verso 10 dice, he makes a remarkable statement. hace una afirmación extraordinaria. But when that which is perfect is come, Mas cuando venga lo perfecto, that which is in part shall be done away. entonces lo que es en parte se acabará. Now, based on the context Basado en el contexto of what he is talking de lo about, que él está diciendo, which is the que es communication la of biblical comunicación truth de verdades bíblicas through spiritual a través gifts of prophecy and knowledge, de los dones espirituales de profecía y conocimiento, gifts which are coming to an end, dones que se van a terminar, apparently, aparentemente, when that which is perfect cuando is come. lo perfecto venga. So he is saying Lo que está diciendo, something perfect is algo coming perfecto va a venir, that will do away que va a with acabar partial knowledge con este conocimiento parcial and give us full y nos knowledge. va a dar un conocimiento completo.
And I believe that what he is talking about Creo que de lo que él está hablando is the completed canon of Scripture. es la llegada de el canon completo de la Biblia. Because by the end of the first century, Porque al final del primer siglo, the canon was el complete. canon fue completado. The word perfect La palabra perfecta means complete or full grown. no significa completo o ha crecido a su límite. And now, Y ahora, when the canon is cuando el complete, canon ha sido completado, the gifts of prophecy and knowledge are no los longer necessary. dones de conocimiento y de profecía ya no se necesita porque está Now I do completado. not need a special gift of God to hear revealed truth. Ahora ya no necesito un don especial de Dios para yo poder tener nueva profecía o recibir. I have all of it right here. Yo tengo en la Biblia acá And if I want to know revealed truth, toda la verdad revelada. I just open my Bible. Solamente abro mi Biblia And there it is. y aquí está. No Not in tengo, part, no en parte, but in full. pero completa. God has told us everything He Dios wants us to nos know. ha dado todo lo que necesitamos saber. Now, in the following En verses, los siguientes versos, He gives two verso examples 11, da dos ejemplos that illustrate que ilustran that He is talking about the que él completed está canon of Scripture. hablando de el completo canon de las Escrituras. The first example is El in primer verse ejemplo 11. es 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Now, He is talking about the development of a human being. Él está hablando del desarrollo normal de un humano. When a person is a Cuando teenager, una when a persona person is a child, es un niño, he doesn't know everything. él no sabe todo, He knows in part. lo sabe en parte. When a person is a teenager, Cuando el perro es un adolescente, he thinks he knows él everything, cree que sabe todo, pero no sabe nada. No, but he really doesn't. pero realmente no lo sabe todo. But when a person becomes an adult, Cuando la persona es un adulto, at that point he is mature. a ese momento ya ha madurado And he has a mature, full knowledge y of life. tiene un conocimiento más maduro de la vida. And so he is comparing that to Así que él the está comparando development esa of the madurez canon. y el desarrollo humano con el desarrollo del canon. Every couple of years, a Cada, new book would a be medida que added. pasan los años, un libro fue agregado, And as new books are added, y cuando nuevos libros se están agregando, the child is growing up and el knowing more. niño crece y ya llega a la madurez. And finally, when the Y 27th finalmente, book was added, cuando el libro número 27 se terminó, the canon was full grown. el canon creció It completamente. was perfect. Y ahora complete. se ha completado. The second illustration is in verse 12. La segunda ilustración está en el verso 12. And this is the one that I think Y este es el que yo creo leads to a faulty interpretation. nos lleva a una interpretación Of that which is incorrecta And so, let's de read the aquello que es verse, perfecto. verse 12. Leemos el verso 12. I'll read in English, so in the video we'll have it in both languages. Okay. Okay, go ahead. For now, I see through a glass darkly, Ahora vemos por espejo oscuramente, but then face to face. mas entonces veremos cara a cara. Now I know in part, Ahora conozco en parte, and then shall I know even as I pero am known. entonces conoceré como fui conocido. Now, what Paul is doing here Lo que is again illustrating Pablo está ilustrando the development of the canon el of the New desarrollo Testament. del canon. And he is using the Y él illustration usa la ilustración of a glass. de un espejo. You know, one thing that I really appreciate about my wife, Una de las cosas que realmente aprecio acerca de mi esposa, she loves clean windows. ella ama las ventanas limpias She's always Siempre está cleaning the limpiando. windows in our apartment. en mi apartamento.
because she said, I don't like to look through a dirty Que no me window. gusta mirar a través de un vidrio sucio. And I appreciate Y that. yo aprecio eso. And so Paul is using this Pero illustration. Pablo está usando esta ilustración. You know, if you try to Si look usted at something trata on de the other mirar side of a dirty window, al otro lado de unos vidrio sucios, it's hard to see va a ser difícil ver. because you can see a little Pero bit, casi ve un poco, but when you take a rag and clean the dirt off Pero- the window, cuando tiene un trapo y limpia el vidrio, then it's like entonces standing face to face with es somebody. como estar cara a cara con alguien. You see clearly. Y entonces ve claramente. In fact, sometimes the En window is so efecto, a clear, veces el vidrio you run right into it. está tan limpio That happened to me about a month ago. que usted se estrella contra el vidrio porque no lo ve. She cleaned the window on our Ella limpió patio el vidrio door, tan bien and I wanted to go out on Que- the patio, que yo entré del patio and I crashed right into the y door. se estrelló contra el vidrio. I said, I thought it was open. Yo pensé que estaba abierto, She dice. said, I just cleaned it. Ah, lo acabé de limpiar, vean. Oh, it was so clear. But anyway, Ah, ahora los veo. To clean your glasses. yeah, so. Good illustration. Oh, you're here. Okay. Well, anyway, he Bueno, de is todas using maneras, this illustration Esta ilustración, when the canon is partially cuando complete. el canon está parcialmente completado, We see truth, vemos verdad, but it's like looking through a dirty glass. pero es como ver como a través de de un But when the canon is vidrio fully sucio. complete, Pero cuando el canon está completo, it's referring to looking through a clear glass. ya es como ver a través de un espejo limpio. I will remember always this verse. 1 Corinthians 13:12, when I'll clean my glasses. Yes. Now, the problem in interpretation El comes problema con la interpretación where Paul says, then face to face. cuando Pablo cae es el problema que presenta para interpretar está en la expresión cara a cara. Some people have used that phrase to say, well, the perfect must be heaven. Las gentes creen que lo perfecto, confunden la palabra perfecto por completo. So, Cuando dice perfecto debe ser el cielo. so Paul is talking about when we go to heaven, then we'll see each other face to face. Pablo, ellos creen que Pablo está diciendo, cuando lleguemos al cielo, veremos cara a cara, nos veremos cara a cara. But there's several things wrong with that Pero interpretation. hay muchas cosas erradas con esta interpretación. Number one, Número uno, there is nothing in the context even remotely no hay talking about nada heaven. en el contexto de este texto que se refiere al cielo. Paul is instructing the Corinthian church about the here and now, Pablo le está enseñando a la iglesia de Corintio aquí y en este momento and explaining y the purpose of explica the el gifts propósito de los dones and what's going to happen y to lo que va them. a pasar. Second of Ahora, all, segundo, face to face is actually cara a a Greek cara idiom. es un dicho griego, It simply means clearly, simplemente, claramente. and that makes perfect sense Y eso tiene sentido. when we see that when Cuando the glass is clean, Vemos que un vidrio está limpio, when the canon is complete, cuando el canon está completo, we see clearly vemos claramente what we now see darkly when the lo canon is que not complete. ahora vemos en una forma oscura cuando el canon no está completo. Furthermore, we have the advantage of comparing Scripture with Scripture. Aparte de eso, ahora tenemos la ventaja de comparar escritura con escritura. And we can compare this verse to what Peter wrote Y in 1 obviamente Peter podemos 1, comparar este verso con lo que Pedro escribió, where Peter was talking about seeing Christ face to face Cuando on the Mount of Transfiguration. Pedro estaba hablando de ver a Cristo cara a cara en la monte de la transfiguración. And he said Y that él dijo, he saw Christ clearly. vi a Cristo claramente. But then he said, Pero luego dijo, you can see him more clearly in the Scripture. lo vi claramente en el monte de transfiguración, pero usted ahora puede ver a Cristo más claramente
en las Escrituras. than I saw him standing face to Más face. claro que verlo cara a cara. And so that is Así a que strong esa fue comparison una comparación bien fuerte to show that Paul is talking para about demostrar que Pablo the estaba completed hablando canon of de Scripture. un canon completo en las Escrituras. And sometimes people wonder about that last phrase, I shall know even as I am also known. Y la última frase que las gentes tienen dificultades es, ahora conozco en parte, perdón, ahora, wait a second, please. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Basically, what Paul is saying is, not even he knows all the future revelation yet. I'm sorry, I read something that is not. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. I'm just talking about the last phrase, then shall I know even as also I am known. Okay? And Paul himself Pablo did not know all of the future revelation. no sabía la revelación futura que él iba a decir. But what he is saying is that when the scriptures are complete, Pero lo que él dice es que cuando las escrituras se completaran, then he will be known for what he has written. él sería conocido por lo que él ha escrito And others shall know as well. y otros sabrán también. And we have evidence of Y hemos that tenido evidencia de eso in 2 Timothy 3:10, en la segunda de Timoteo 3:10, where Paul said to Timothy, cuando Pablo dice a Timoteo, you have fully known my Usted- doctrine. sabe completamente mi doctrina. 2 Timothy was the last book Paul wrote. La segunda carta a Timoteo fue el último libro que Pablo escribió. In 1 Timothy, he En el had primero de Timoteo, él commended dijo, Timothy to learn doctrine. le advierte a Timoteo que cuidado de doctrinas equivocadas, erradas. And then 6 years later, he Y wrote 6 años 2 después, Timothy, cuando escribió la segunda carta a Timoteo, and he said to él dijo Timothy, a Timoteo, you fully know my ahora doctrine. completamente no mi doctrina. Can you imagine ¿Se puede imaginar how great that must have been for Timothy? cómo sería esto de interesante, fantástico para Timoteo? For Paul to tell him, you Para know Pablo what I know. decirle, ahora usted sabe lo que yo sé. And that equipped Timothy to Y eso carry on for Paul, equipa a Timoteo para continuar el trabajo en la iglesia. which he did for Lo que many él enseñó years por after Paul muchos was años martyred for the después cause de of que Christ. Pablo fue sacrificado. And so in this passage, En este pasaje, the early church la iglesia primitiva interpreted it to mean me interpretaba, that Revelation closed the canon. en este vemos que la iglesia primitiva cerró el canon And that the gifts that were temporary y los dones que eran temporales to help the church know truth para during the ayudar a la formative iglesia a days of conocer la the verdad canon se acabó. were no longer necessary. No eran más necesarios porque toda ya estaba revelada. We don't need a spiritual gift of knowledge No necesitamos un don especial de nuevos conocimientos because we have the Acerca de indwelling Dios. Spirit who guides us into all truth. porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía en toda verdad. And so we have the Holy Así Spirit, que tenemos el Espíritu de Dios which is better que es mejor than a spiritual gift que los dones espirituales. because knowledge Porque no conocimiento only enabled the person to know in part, solo le permite a la persona conocer parcialmente, but the indwelling Holy Spirit pero el Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, guides us into all nos truth. guía al conocimiento de toda verdad. And so we fully know Así que conocemos what completamente God has lo revealed. que Dios ha revelado. And so these Así que 5 Estas considerations 5 consideraciones are considerations that we should take seriously. son consideraciones que debemos tomar seriamente And instead of looking for new scripture en to lugar de appear, buscar nuevas escrituras y nuevas revelaciones.
Let's do the work of Christ hagamos el trabajo de Cristo and look for him to appear. y esperemos el regreso de Cristo. Because there is a reward for those who love his appearing. Porque es el premio para aquellos que esperan su regreso. Well, that brings us to Eso nos lleva the end of the discussion al of canonicity. Final de la discusión sobre canonicidad. And I'm wondering, are there any questions about ¿Hay canonicity? alguna pregunta acerca del canon? Esto sería un momento importante para hacer esa pregunta, ¿no? ¿No preguntas? La pregunta... bien, gracias. Bueno, mi pregunta es, My question is, la Biblia católica the Catholic Bible tiene los 66 libros has the inspirados, 66 books that are inspired, más aparte los que plus the Apocrypha, ellos, agregaron. plus the ones that they added. The question is, two questions. Three questions. What does the Roman Catholic Church, Roman Catholic Bible has? What does he have? And in that question, does he have the 66 books? Does he have also the apocryphal books? You want me to answer or you answer? I got it. Okay. Okay. There are two answers to your question. Hay dos respuestas a tus tres preguntas. The first answer La primera is we are respuesta, going to spend an entire lecture on that in the next vamos a course, gastar toda una clase solamente en eso, Introduction to the New Testament. en la introducción al Nuevo Testamento. So I'm going to give you a short answer Pero le now. voy a dar una respuesta corta. The Roman Catholic Los Bible la Biblia católica romana has included 14 books ha incluido 14 libros that were rejected by every church council. que fueron rechazados en todos los concilios de la iglesia, Because they were not considered to be porque inspired. no estaban considerados inspirados. These 14 books Estos 14 libros have contradictions with tienen inspired scripture. contradicciones con los libros inspirados. They were not written by prophets, No fueron escritos por profetas, but they Pero- do hold pero historical interest. tienen datos históricos And interesantes. because the Roman Catholic Y- Church Porque el catolicismo romano has a low view of Tiene scripture, not a bajo- high view, no tiene una visión de la escritura alta, más bien baja. they have no problem adding non-inspired books to their Bible. Y como ellos no consideran la Biblia ser la última autoridad, sino ellos la última autoridad, pues no tienen ningún problema en agregarle algo a la Biblia. It's the same attitude Es that la the misma Mormons actitud de have los mormones. when they add the Book of Cuando Mormon to the agregan Bible, el libro de los mormones a la Biblia, or the o Jehovah's los Witnesses testigos de have Jehová, when they add their writings to the Bible. sí. O los carismáticos, o the charismatics. Or the charismatics when they add their new revelations that God gave them to the Cuando Bible. ellos en lenguas agregan revelaciones para que la iglesia las crea como revelación inspirada. The books that are added to the Catholic Bible The books, los libros que están agregados en la Biblia católica are specifically called the Old Testament Apocrypha. son específicamente llamados los apócrifos del Antiguo Testamento. These were books that were written before Christ. Esos libros fueron escritos antes de Cristo. What we're going to learn in the next Lo course que vamos a aprender en el siguiente curso, is dentro there de was 2 meses, also a New Testament Apocrypha. es que también hay un apócrifo del Nuevo Testamento. There were 12 books that the New Testament church used in worship. Que son 12 libros que la Iglesia del Nuevo Testamento usaron solamente para adoración.
But because these books were not inspired, Pero como esos libros no eran inspirados, they eventually fell out of use, eventualmente no se usaron más. and the New Testament church Y did el Nuevo not add them to the Testamento no Bible agregó anyway, esos a la Biblia de todas maneras. because they had a high view of Porque Scripture. la iglesia bíblica tiene una visión muy, muy respetable de la Biblia como la suprema autoridad. And so the New Así Testament que el Nuevo Apocrypha, Testamento, the New esos Testament libros Apocrypha no longer exists ya no today, existen, and all that's left is the Old y todo Testament lo que queda, Apocrypha, en otras palabras, la iglesia, el Nuevo Testamento es la misma en Roman catolicismo como en cualquier otra religión which has been bíblica. preserved in the Roman Catholic Bible. Sí, o sea que la Biblia católica romana tiene solamente 27 libros, los mismos que tenemos nosotros What you need to en el Nuevo know Testamento. about the New Testament Lo que Apocrypha, necesita saber acerca de esos libros que I mean él the Old estaba- Testament Apocrypha. In lo the que él Catholic- está hablando de los apócrifos del Antiguo Testamento is that es que it's not inspired. no son inspirados, There are contradictions with tiene inspired contradicciones scripture, con el resto de los libros, but they are not dangerous books. I disagree. No, I'll tell you why. Ok, dice que no son libros peligrosos, yo no estoy de acuerdo, yo creo que son libros, algunos de esos. They're not dangerous in light of the fact they do give historical and cultural information about the time before Christ. Bueno, dan cierta información histórica que es correcta, They would be better placed in a library pero deberían ser puestos en una biblioteca and not in a Bible, y no en la Biblia. and we would access them like we would access any library book for Y historical se research. podría leer como cualquier libro histórico. And when we check a book out of the library, Como vemos un libro en la biblioteca, we read it, la we leemos, learn from it, aprendemos but algo, whatever disagrees with Scripture, we y lo reject. que esté en desacuerdo con la Escritura, lo rechazamos. The problem with the El problema Apocrypha con los apócrifos is that it's not kept in a library, es que no está en una biblioteca, está dentro de la Biblia. it's kept between the Old and New Testament in the Bible. Ajá. And that's why it's wrong to put it there. Y por eso no está bien que se pongan ahí. Let me explain to them a little bit about the Maccabees. The majority, some of the books, algunos de los libros apócrifos, were written in the intertestamental period. Right. Fueron escritos dentro del periodo intertestamental entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno de esos libros es el libro de Macabeos. Es un libro que yo considero peligroso. Es el libro, Maccabees, I consider that to be a very dangerous book, because it's the book that backs up purgatory. Es el libro que asegura que hay purgatorio. ¿Sí? Es un solo versículo donde dice que es conveniente orar por los muertos. ¿Sí? Por eso es peligroso. Ahora, ¿por qué sabemos que ese libro no es inspirado? Why do we know that that book is not inspired? It's very simple. A child can know that. Un niño puede saber que no es inspirado. Porque al final del libro de Macabeos, Dios dice lo siguiente. At the end of the book of Maccabees, God says this. This is God speaking. Here I end my story. Aquí termino mi relato. I did the best I could. Hice lo mejor que pude. ¿Ah? ¿Dios haciendo lo mejor que puede? I did the best I could. If I made a mistake, si cometí algún error, ¿Dios cometiendo un error? Perdóneme. You can go in the internet, you can pick up the book, puede verlo, y ese número de contradicciones le está diciendo que realmente no es inspirado por Dios, porque Dios no hace lo mejor que puede, Dios hace todo lo que puede.
es omnipotente. Yeah, that's a Right, good I understand. explanation. Yeah, I've read most of the Apocrypha, He leído la mayoría de los libros apócrifos and it's filled with y contradictions está lleno de to the contradicciones truth of Scripture. acerca de las verdades de las And in escrituras. that regard, it is dangerous. Y en ese respecto es peligroso. And so it should never be placed, Y the Holy nunca Bible. debería estar incluido en la Biblia. but because it does support the false teaching of the Roman Catholic Church, Pero en este caso, que apoya las falsas enseñanzas del catolicismo romano, they like to retain it in their Scripture. ellos quieren retenerlas en las escrituras. Hay una razón por la cual que han cometido los errores en doctrina y quieren buscar algo que lo apoya. No hay ningún apoyo del purgatorio en la Biblia canónica. There is no support for purgatory in the canonical Bible. Right. Zero. Hay lo contrario a purgatorio, que es en Colosenses, in Colossians, with the blood of Christ, we were presented blameless to God, pure and blameless. Con la sangre de Cristo, en Colosenses 1, 21 en adelante, con la sangre de Cristo fuimos presentados puros y sin mancha delante de Dios, which is the contrary, es lo contrario of the doctrine of purgatory. ¿Otra pregunta? Any other question? Voilà. En la traducción de la Septuaginta, La Septuaginta, the Septuagint, vemos que Septuaginta quiere decir 70. and we know that Septuaginta means, Septuagint means 70. Y como a mí me gusta la historia, And since I like history, me gusta indagar hasta en los detalles más pequeños. I would like to see the small details. 70 de dónde viene. Where does it come, the word 70 in the Septuagint? It was ¿De dónde viene? believed that 70 scholars Se cree que collaborated 70, in the translation. 70 teólogos o 70 O ancianos, ancianos pues, se reunieron. And so 70 refers to the 70 men who did the translation from Hebrew into Greek. Eso se refiere a los 70 hombres que hicieron la traducción del hebreo al griego para asegurarse de que no es el trabajo de un solo hombre. 70. Ahí tengo una pregunta. Question. Por mucho tiempo en los círculos reformados yo he escuchado For a long time in the Reformed circles I have heard que la interpretación que tienen ellos acerca de en parte conocemos y en parte profetizamos that the interpretation that they have, in part we know and in part we prophesy. ya, Prophecy. they always think that well, ellos siempre piensan que se refiere a They que always- la parte es aquí y lo perfecto va a ser cuando están en el cielo. That the reformers, some of the reformers have interpreted this as if part we know here when we are in this world, and the perfect we will hear when we are in heaven. Okay, nada más Be- yo sé que él ya explicó que I know no that es you eso. already explained that, but Pero es muchas, como quisiera saber yo, si más reformados piensan como él Ah. o es algo como muy nuevo eso, porque yo siempre he oído nomás la otra. he says, I always heard the other part. And he's wondering if you are the only one thinking of that, if there are more reformers that think that the complete thing is right here. Let me give you an explanation. So I think I know, and I had that question before. Okay. When we come to heaven, we don't need prophecy because it's complete. We don't need to know the Bible. No necesitamos saber la Biblia cuando estamos en el cielo. Él está analizando, ustedes saben la pregunta. The tongues we don't need because we are there. Yeah. The only thing that remains, lo único que queda, is love. That will never end because it's the perfect love. Now, the basic question, la pregunta básica que él tiene es si puede existir, if it can be the possibility that there are both interpretations and both interpretations could be correct. Que esto es lo que sabemos en parte acá, well, no, en parte here,
and what will not complete it here in this earth. And also, y también, see, if we know in part here when we are in this earth, y sabemos también y completamos el conocimiento perfecto is when we arrive in heaven, cuando llegamos al cielo. I think that you cannot have a dual interpretation No of that creo que text. puede tener dos interpretaciones distintas del texto. We have to allow the Tenemos context que to permitir determine the el contexto interpretation. de determinar la interpretación. And there is nothing in chapter Y 13 no hay nada en el capítulo 13 about what heaven's going to be acerca like. del cielo. He is explaining Él ha explicado why certain spiritual gifts por will qué come to an ciertos end. dones espirituales terminan. And they come to an end Y terminan when they're no longer needed, cuando no hay necesidad de más profecía, como es and they're no longer needed Y when no- the apostles have died and the no scripture más is necesario complete. porque los apóstoles han muerto y las escrituras están completas. Here is the problem Aquí está el problema. with interpreting the perfect as arriving in heaven. Aquí hay un problema serio cuando interpretamos lo perfecto como o lo completo cuando llegamos al cielo. If we say that the perfect is heaven, Si decimos que lo perfecto es el cielo, then all of the spiritual gifts are still valid today entonces todos los dones espirituales todavía estarían válidos hoy, because we're not in heaven porque yet. no estamos en el cielo todavía. So we're still speaking in Así que todavía tongues, tenemos que hablar en we're still lenguas, healing people, tenemos que curar we're gente, still tenemos que interpreting hablar tongues, nuevas we're doing interpretaciones, miracles, we're getting new prophecies llegamos from nueva, God, new recibimos nueva revelation. revelación, nueva profecía. All of that's Todo valid esto entonces quedaría válido if it doesn't cease until we get si to heaven. no se acaba antes de llegar al cielo. Sí, yo quedé bien convencido. I am Él dijo, convinced, el he problema es says. que si él ha oído que algunos reformados piensan de otra forma. The specific question, Dr. Bruce, is, are you the only one who are interpreted this, or are there any other men, reformed men, who agree with you? There ¿Esa es la are, pregunta? there Sí, are, porque oigo siempre la otra. Esta me gustó y está clara. Y He creo says, I like your interpretation. It's clear, I love it. Are you the only one? no. You'll be happy to know that the interpretation I gave you is the majority interpretation. Quiero decirle que la interpretación que le di hoy es la mayoría de la manera como los reformados interpretan. First time I ever heard it was when I heard my father preach it when I was a kid. La primera vez que lo oí fue cuando mi papá predicó cuando yo era un bebé, hace muchos años. Every pastor that I personally know holds that interpretation. La mayoría de los pastores reformados que personalmente conozco tienen. A propósito, by the way, I want you to know that Dr. Beers is a pastor, was a pastor for 42 years, I believe, has his doctor's degrees, has experience, is a profound student of the word, and for that reason, and a tremendous desire for, cover your ears, tremendous desire for the propagation, for the education of men and women in the world. Missions is his heart. And because of this, he has become the chancellor of the seminary. I was the chancellor, but when I saw a man of this caliber, I say, you take over. And I became the international president. And you are dealing with the chancellor because he indeed knows what he's doing. In fact, he already saved us once from some liberal ideas that wanted to get into the church, into the seminary. I'm going to say the same thing in Spanish. Okay. So you don't have to cover your ears. Okay. Dr. Beers es un académico, pero aparte de ser un académico, tiene el corazón de pastor y de evangelista. Tiene doctorados que no caben en el auto, pero tiene el corazón misionero y el deseo de laborar por las misiones.
dinero no es parte de su visión. Si les digo, trabaja casi gratuito. Pero por su misión y su pasión por la reforma y su corazón misionero, le pedimos que me reemplazara como canciller del seminario. Ahora él es el nuevo canciller. Yo solamente soy el presidente internacional. Ya nos libró en una batalla. Alguien quería ser parte del seminario y enseñar gracia libre, indicando que si creemos en Cristo como único medio de salvación, somos salvos por fe solamente. Por consiguiente, no tenemos necesidad de arrepentirnos, porque el arrepentimiento son obras, y no estamos salvos por fe y por obras, sino solamente por fe. Y este señor se agarró con sus libros y su Biblia para analizar claramente esto y llegó a la conclusión que la Biblia dice que el arrepentimiento no es obra, es un regalo de Dios. Y que el arrepentimiento y la fe son dos lados de la misma moneda. ¿Sí? Y eso inmediatamente nos ayudó para rechazar estos profesores que venían con estos sistemas de que la salvación es solamente por fe. La salvación sí es solamente por fe, no por obras. Pero las obras es el resultado del hecho de que ha sido salvo por fe. Pero Dios es el que da también el arrepentimiento. O sea, que en el libro de los Hebreos, él encontró claramente para refutar esto, que quizás Dios les dé el arrepentimiento. En Santiago, Dios nos da la fe, el arrepentimiento y los sufrimientos. O sea que estas batallas no se pueden luchar una persona sola. Por eso Mira, 2 veces hice una pregunta teológica a personas de la Reforma. Twice I made this question to Reform people, En las 2 veces me dijeron esa cosa. Es que aquí en parte sabemos. and they Con eso se justificaron. they answer that they answer incorrect. And so, should we keep him as the chancellor? Excuse me. ¿Lo conservamos como el canciller? Sí. No, estamos muy bien con él, pero me sacó de esta duda. Porque siempre He le says, contestaba thank you eso. that you took out this doubt out of my mind, because he had asked other people and they interpreted different than you, but he established full confidence in what you said. Well, I will say that there are several prominent Bible teachers today that Sí. hold either heaven or eternity. Sé que hay varios prominentes maestros que enseñan cielo y eternidad, But when I read their explanation, pero cuando leo sus explicaciones, it doesn't fit the context, no está dentro del contexto del and it texto doesn't take into account Y the no toma- Greek idiom face to face. y no toman en cuenta el dicho, lo que significa cara a cara, que no significa cara a cara, significa ver claramente. And how you can read that 13th chapter and think that Paul suddenly is telling them about heaven ¿Y is cómo beyond me. puede decir cara a cara y pensar que Pablo está hablando del cielo? He is trying to correct an error in the church Él solamente trata de corregir un error que ya había plagado a la iglesia and to give them plenty of evidence y para that darles suficiente evidencia the gifts that they're clamoring to have que los dones que ellos claman que tienen are coming to an abrupt end very van soon. a terminar pronto. And so Y así we're not talking about heaven, we're No es- talking about what's happening in time. no estamos hablando del cielo, sino de lo que va a suceder durante algún tiempo. And again, I Nuevamente, will say that yo diría the que- major problem El problema mayor with interpreting the perfect as heaven or con eternity interpretar lo perfecto con el cielo y la eternidad
is then we have no way to tell the charismatics Entonces no tendríamos cómo decirle a un carismático that their gifts have ceased, que sus dones han cesado. that they've served their purpose and now Que- they're over. sí. Pero there is another, Jonathan Edwards, who is a reformer. He wrote The Increasing Joys of Heaven. Jonathan Edwards escribió en Charities, en La caridad y sus frutos, en el libro, al final del libro, the increasing joys of heaven. How do you translate that? La continuación del crecimiento de la gloria del cielo. Y está en español. Pero este es el punto que prueba lo que el doctor acaba de decir. This point will prove what Dr. Beers just said. Cuando llegamos al cielo, when we arrive in heaven, everything for us, todo para nosotros, will not be complete. No sería completo, porque no sería cielo. ¿Sí? Cada momento, Dios, que es infinito, God who is infinite, will continue to reveal himself to us. Continúa revelándose a nosotros. Y cuando nosotros vemos la gloria de Dios revelándose momento tras momento, es como llegar a una fiesta grande con un lujo de colores, lujo de distintas músicas, de notas que nunca habíamos escuchado, manjares que nunca habíamos visto, expresiones de amor extraordinarias. Es como una fiesta que comienza grande y cuando esa fiesta termina, comienza una mucho más grande. Y cuando esa termina, una más grande. Y lo que ahora solamente podemos ver con nuestros sentidos tridimensionalmente, Dios va a expandir estas dimensiones para que podamos disfrutar de otras dimensiones que Dios tiene, que nosotros ni siquiera podemos ver ni oír, porque Pablo dijo eso, ni ojo vio, ni oído oyó las cosas. ¿Por qué? Porque la felicidad eterna está en la continua revelación de la gloria de Dios. Pero como Dios es infinito, esa revelación nunca termina. Por eso es la tesis de Jonathan Edwards del continuo gozo en el cielo. Entonces, si ese versículo dijera ya llegamos al cielo y quedó completo, el cielo sería aburridor, porque ya terminó, no hay más que buscar. ¿Está claro? Clarísimo. Sí. I just explained what Jonathan Edwards about the Joys in Heaven. Y note esto, el tiempo no termina. ¿Sí? El tiempo, como lo conocemos, sí termina. Porque va a haber una secuencia de eventos. Y al haber secuencia de eventos, es otros tiempos distintos eternos. Good. All right, You understood everything that I said? every word, Oh, good. every word. Okay, we are descanso. going to introduce the subject of doctrine of preservation. En la siguiente charla va a presentar la And- doctrina de preservación. We will break De la Biblia. for lunch at 12 o'clock, ¿Y qué tal? I think they're tired. and then we'll finish it on the other side of lunch. I think they're tired. Should they stand and sing a song? They're sleeping, some of them. Oh, okay. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen tiempo para almorzar ahora y extendemos un poquito en la tarde? ¿O cantamos un himno, le damos 20 minutos más y luego almorzamos? ¿Quién es el jefe aquí? ¿Qué opinan? ¿Cómo tienen el opinador? ¿Está dañado? ¿Seguimos? Ok, seguimos por 20 minutos. Sí, ok. ¿Pueden pararse, entonan un himno para descansar un poquito y darle gloria? ¿Sí? Ok, entonces estírense. Ok,
Okay, and we're going to continue. Okay. Go ahead. Ooh, what's happening? No decidieron seguir. Steven se Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del benigno Salvador. Eres la infalible voz, el Espíritu de Dios, que vigor al alma da, cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Okay. Plug back in. Como Dios prometió en una forma sobrenatural conservar su Biblia. Y la primera parte que va a ver es el Salmo, capítulo 12, 6 a 7. Okay, ready? Okay. The doctrine of the preservation of Scripture is lost to the church today. La doctrina de la preservación supernatural de la Biblia está perdiéndose en la iglesia de hoy. Every major denomination of churches has removed this doctrine from their doctrinal statements. La mayoría de las iglesias de hoy han perdido, están removiendo esta doctrina de la preservación sobrenatural de las Escrituras. So in this segment, I'm going to give you a brief overview En este segmento les voy a dar of the una historic position pequeña, of the church from the first century to today. Visión global de la preservación de las Escrituras. There are two key questions that need to be answered. Hay dos preguntas básicas que necesitan ser contestadas. Has God revealed himself to us in written form? ¿Dios se ha revelado a nosotros en forma escrita? And the answer is Y yes. la respuesta es sí. We have the scriptures, Tenemos las Escrituras, which includes the revelation of God, que incluye la revelación de Dios, guarded by y inspiration. guardada, protegida por la inspiración. The next question, La segunda pregunta and this is the one that's important today, es muy importante hoy.
do we have an accurate ¿Tenemos copy una of that copia scripture correcta de today? las Escrituras hoy en día? And that's where we Y eso está discuss protegido canonicity, Por canonicidad, the transmission of the text, la transmisión del texto and the translation y of la the text. traducción del texto. And all of this Y todo is esto summed up está sumarizado under o the heading The Doctrine of Preservation. está sintetizado bajo la doctrina de preservación. So first of all, we Así need que- to look at the doctrine, rather the manuscripts that God Lo preserved. primero que tenemos que ver son los manuscritos que Dios preservó. We're going to talk about genuineness and authenticity Vamos a hablar de la genuinidad y autenticidad. and how the doctrine of preservation applies to the Cómo la doctrina de manuscripts. la preservación aplica a los manuscritos. We'll talk a little bit about how the manuscripts were preserved. Vamos a hablar acerca de cómo los manuscritos fueron preservados a través de la historia. And interestingly, Y- who held the autographs? ¿Y quién tiene los autógrafos? The originals. Los originales, Written los by the hand of the fueron apostle. escritos por las manos de los apóstoles, que son los autógrafos, Whatever happened to them? y de los cuales salieron los originales. Now, the question of genuineness La respuesta a la pregunta genuinidad asks the question, was this book written by the stated author? La pregunta es, ¿fue este libro escrito por el autor que realmente nosotros mencionamos? Remember the false letter that Paul referred Acuérdese de to las the cartas Thessalonian falsas church. que Pablo escribió acerca de los falsos, los que los estaban imitando y fraudulentamente escribiendo como si fuera Pablo el que escribía. Don't be shaken by a No, letter no as esté if from us. sorprendido por cartas que llegan como si fuera de nosotros. That was not a genuine Eso no letter era una carta genuina, because the stated author was porque Paul, el que lo escribió era falso. but he didn't write it. Y pareciera, was a se hizo false aparecer letter. como fraudulentamente, como Pablo, pero Pablo no lo escribió. Genuineness also Genuino includes the significa idea of también, apostolic incluye authority la idea de la autoridad apostólica and the fact that the y el hecho author de was que el autor confirmed era by signs confirmado and wonders. por los milagros y las señales que hacía. And then Y también authenticity La asks the autenticidad question, does the book responde tell the a la truth about pregunta God? si se dice la verdad acerca de Dios. In other words, is En the otras book palabras, trustworthy and truthful? Es digno de confianza y de verdad. Is it reliable and accurate? Es correcto y podemos confiar. Now, some of the terminology that we need to understand Algunas de esta terminología que necesitamos entender, when we talk about the original, cuando hablamos acerca de los originales, we're talking about the document that the apostle actually wrote or authorized. realmente no estamos hablando de originales, como se conoce hoy, que el original es la copia del autógrafo, And this sino is- estamos hablando más bien de autógrafos, o sea, lo que el escritor escribió con su propia mano, And this is called the autograph. y se llaman los autógrafos. The original and the autograph are the same thing. El original en este aspecto es el mismo que autógrafos. Another term that we're going to encounter Otro término que vamos a encontrar is the term apograph. es el término apógrafos. This is a copy, Es una copia, a faithful copy, una copia fiel, either a copy of the autograph ya sea del autógrafo or some other faithful o de copy. another copia fiel de los autógrafos. And then you're Y going luego to hear the term tenemos manuscript. el término manuscrito. A manuscript is a handwritten literary document. El manuscrito es algo que se escribe con la mano. For the first 1,500 years, all the copies of the Bible were manuscripts. Por los primeros, how many years? 1,500. Por los primeros 1500 años, todas las copias de la Biblia eran manuscritas, no había imprenta.
There are no manuscripts after the year 1500. Después del año 1500 ya no habían más copias manuscritas, copiadas con la mano, porque la imprenta se inventó. Anybody want to guess why? I already told them. Because the printer. Oh, you're stealing my I did, thunder I here. stole yours. Oh, man. Okay, the printing came in, and so manuscripts were no longer necessary. Los manuscritos no eran necesarios porque la So, imprenta. this Así que, copy of the Bible Esta here, copia de la Biblia que tengo acá this is not a manuscript. no es un manuscrito, It's a printed copy. es una copia imprimida. The Bible that I am using right here La Biblia que uso en mi celular is not a manuscript, no es un manuscrito, nor a printed copy. no es una copia It's a imprimida, digital copy. es una copia digital. There are many different ways that the Bible can be transmitted Hay today. varias maneras como la Biblia puede ser transmitida. So Así we que have much technology to be Tenemos mucha thankful for. tecnología hoy para agradecer. And then we'll hear the word fragment. Y luego oímos la palabra fragmento. A fragment refers to a portion of a Se manuscript refiere a una porción de los manuscritos. because the pages were made out of organic Que material. los pergaminos posiblemente no fueron conservados en su totalidad They y deteriorated over deterioraron time con el tiempo and y basically básicamente turned to dust, se volvieron polvo, which is what organic lo que material es lo does. que los materiales orgánicos hacen. And so the church had Así to que la make iglesia several tuvo que copies hacer varias and copias copies of y copias copies de copias and so forth throughout y the a través generations de generaciones to make sure that they always had tuvieron que tener muchas copias para asegurarse de que copies tenían of the New copias Testament correctas que se puedan confiar del texto. most of the existing manuscripts La today mayoría de los manuscritos que existen hoy are fragments. son fragmentos. When the archaeologists Con are los digging around arqueólogos in the ground, buscaron en las tierra, they'll find little fragments. encuentran fragmentos pequeños, They'll read the los text leen el texto and see that it's Bible. y ven que son Biblia So it will be logged in as a fragment y así of the Bible que text. se organiza como fragmentos de textos And then it will be y así categorized. se categorizan. And so Entonces, we Tenemos- will be using this terminology cuando usamos esta throughout this terminología discussion. fragmentos, Now, God promised Dios prometió to preserve preservar the text el of the texto Bible. de la Biblia. And the promise of Y la preservation promesa de preservación is given es dada in many places in en Scripture. muchos sitios en la Biblia. But the basic truth is God will preserve His written word. Pero la verdad básica es que Dios va a preservar su palabra escrita. This means no scriptures have been lost. Esto significa que no escritura ha sido perdida. If God inspired it, He would not allow it to become lost. Si Dios la inspiró, Él no va a permitir que se pierda. No new scriptures are coming in the future, No nuevas escrituras vendrán en el futuro. and all inspired writing is preserved. Y todas las escrituras inspiradas van a ser preservadas. And so the scriptures are clear that God wants to preserve His word. Las escrituras tienen la seguridad de que Dios han demostrado o dicen que Dios va a preservar su palabra. And so the question that La pregunta we face today, que tenemos hoy, have the 27 books of the New Testament been transmitted to han us sido without todos any los loss of 27 material libros or accuracy? de la Biblia del Nuevo Testamento han sido transmitidos a nosotros sin perder nada. Or another way to ask that question, Otra manera de hacer esta pregunta es: has the Bible survived the la devil's Biblia attempt to ha pervert it and destroy it? sobrevivido los atentos del demonio de destruir la palabra de Dios. The devil began in the El first demonio century comenzó en la primer trying to pervert siglo and para destroy pervertir the y preserved destruir Word of God. la palabra de Dios. Let's take a look at Tomemos- Satan's history of deception. La historia de decepción que tiene Satanás. In the Garden of Eden, we En el see jardín- the very first attempt En el to jardín
destroy the Word of God. En el paraíso terrenal, en el God jardín, Satanás comienza a tratar de destruir la Biblia. God gave revelation to Dios Adam and Eve. le dio revelación a Adán y Eva. One revelation Una said revelación dice, that if you eat of si the usted come de forbidden este tree, árbol prohibido, in the day you eat of el it, día you que lo shall comas surely die. vas a morir seguramente. That was revelation. Esa fue una revelación de God Dios, gave. de la palabra de Dios que Dios le dio al hombre. So what did Satan say ¿Qué to dijo Eve? Satanás entonces? You will not die. Usted no morirá, contrario a lo que dijo Dios. That is a direct contradiction Es of una, what God said. una contradicción directa de lo que Dios dijo. God said you will Dios dijo, surely die. seguramente morirás. Satan said you will not die. Satanás dice, no, no vas a morir. That's a lie. Es una mentira. That's deception. Es decepción. That's what Satan Eso es lo que does Satanás hace. as the father of Él como el lies. padre de las mentiras. Another example Otro ejemplo es is from the day of el Jeremiah. día de Jeremías. Evil King Jehoiakim was caught burning the scroll of Jeremiah. El rey Joaquín quiso destruir las escrituras And he was cutting off portions of the scroll y and estaba burning it in the cortando fire. partes del rollo de los scroll del And so y Jeremiah las estaba quemando. put a stop to it, Y Jeremías quiso pararlo, but some of the scroll had already been burned. pero parte de los pergaminos ya estaban, de papiros, ya estaban quemados. And this was the autograph, Y estos eran autógrafos the original. originales. So you know what God did? Y este rey los quemó. ¿Y qué hizo Dios? God basically enabled Jeremiah to rewrite the passages that Jehoiakim burned. Entonces Dios le guió a Jeremías para que escribiera nuevamente los pasajes que el rey había quemado. Why would God do that? ¿Por qué hace Dios eso? Because he promised Porque to Él prometió la preserve his word. preservación de las escrituras. And not even burning the Y no- original Y in ni a fire siquiera quemando el original en el fuego can destroy the puede word of destruir God. la palabra de Dios. And God enabled the Y prophet Dios to rewrite the passages le da la autoridad y that la had ayuda been burned. al profeta para que reescriba otra vez lo que se quemó. In the wilderness En el- temptation, En el desierto, en la tentación, when Christ refuted the first temptation with Scripture, cuando Jesús rechazó la primera tentación con la escritura, we notice that in the second sabemos que en temptation, la segunda tentación the devil tried to use Scripture himself. el demonio trató de usar las escrituras él mismo. Remember, he took Jesus to the pinnacle of the Llevó temple. a la parte alta del templo. This was the highest point above El ground. pináculo del templo era la parte más alta And he de la... told Christ, leap off. Y le dijo, ¿por qué no te lanzas? Now below Abajo were rocks, hay rocas and anybody who fell on y alguien them que se cae would de ahí instantly die. va a morir. But Satan used Pero the Scripture. Satanás usa la escritura. Your angels will take No charge te of thee. preocupes, tus ángeles van a encargarse de protegerte. And so what Christ Y did Jesús dijo, was he properly interpreted Scripture. como Jesús propiamente interpreta la escritura, And he told the devil, le dijo a Satanás, it is written, shall está not tempt the Lord escrito, thy God. no tentarás al Señor tu Dios. Esto no es original de Jesús, eso estaba escrito ya en las escrituras. Satan is always attempting to deceive. Satanás está siempre And tratando de engañar. his deceptions are always focused Sus on perverting engaños the word of God. Son siempre enfocados en usando la perversión de la palabra de Dios, pervirtiendo la palabra de Dios. The fact that we En have God's el hecho word que today tengamos la palabra de Dios hoy is proof of es the una prueba sovereignty of God. de la soberanía de Dios. Isaiah said, Isaías dice, the word of God la shall palabra de stand Dios forever. estará para siempre. No attempt by Satan to Ningún destroy it intento de will ever Satanás por succeed. destruir puede Peter sobrevivir. wrote that Pedro the escribió, word or the gospel endures forever. La palabra del Evangelio dura para siempre. The enduring word cannot be La destroyed palabra by que dura Satan. para siempre no puede ser destruida por Satanás. Psalm 119 El Salmo- assures us that the word of God is settled in heaven. El Salmo
19 that means it's safe there, out of the reach of dice Satan. que la palabra de Dios estará establecida para siempre. And Isaiah Y en Isaías 59, said that 21 the words of God shall not depart from the dice que las mouths palabras of your mías children no or your children's children. departirán de las bocas de sus hijos y Nothing de las will generaciones. prevent the word of Nada- God from being fulfilled. Nada va a prevenir que la palabra de Dios sea completada, And sea no one will be able to realizada. eliminate even the smallest detail from Scripture. y nadie puede eliminar los menores detalles de las escrituras. In 3 of the gospel Y en accounts, 3 de los evangelios, they record Jesus saying, eh, My words shall not pass away. y en 3 de los evangelios, Jesús dice, mis palabras no pasarán. And notice it's words plural. Y note que dice mis palabras, no mi palabra. He's not talking about the word of God in general, No está hablando de la palabra de Dios en general, but he is talking about the individual sino words de that cada make up the una word de of las God. palabras que fueron, Not one word of the Bible will no be ni lost. una palabra, sino cada palabra, todas las palabras no serán perdidas. Our God is Nuestro a Dios preserving es un God. Dios que preserva. I cannot No understand puedo entender why por qué groups that are strong on the doctrine of the preservation of the believer No puedo entender por qué libros. Repita. please. I'm surprised why groups that are strong on the doctrine of the preservation of the believer are weak on the doctrine of the preservation of Scripture. Ok. No puedo entender por qué los libros que se han escrito en una forma muy débil acerca de la preservación, de la salvación del creyente, son tan fuertes en la preservación de la palabra de Dios. You know, the Bible is clear that God O lo contrario. preserves the believer. Repita, please. The Bible is clear that God preserves the believer. La Biblia está clara en la preservación del creyente. Eso quiere decir, está clara que el creyente no pierde la salvación. That's one of the doctrines of grace. Esa es una de las doctrinas de la gracia. It's the P in tulip, Es la P en tulip. the preservation La of the believer. preservación del creyente, traducido en mexicano, no pierde la salvación. Well, if God can preserve every believer safe all the way to heaven, Si Dios es capaz, ahora comprendo. Si Dios es capaz de preservar el creyente, la salvación del creyente, ¿por qué no va a poder preservar su Biblia? why can't we believe that the same God can preserve his written word all the way to eternity? Si creemos en eso, Dios es capaz de preservar su Biblia y el creyente. Now, this doctrine of Esta doctrina de preservation preservación de la Biblia was a part of the doctrine of the early church. fue parte de la doctrina de la iglesia primitiva, It was part of the doctrine of the medieval church. es parte de la iglesia medieval It was certainly the doctrine of the reformers. y obviamente es de la iglesia de los reformadores. And it is clearly taught Y in está the London Baptist Confession Claramente escrita en la Confesión Bautista de Londres de it's also in 1689 the Westminster y también Confession en la Confesión de Westminster and the Heidelberg y en el Confession. Heidelberg, el Catequismo de Heidelberg. Let me show you the Déjame text mostrarle of the el Westminster texto Confession. del Westminster Confession, And it's also identical in the Baptist Confession. que está idéntico en la Confesión Bautista. We're talking about Scripture. Estamos hablando de escritura And here's what it says. y esto es lo que dice. Being immediately inspired by God,
siendo inmediatamente inspirados por Dios and by his singular care y de and acuerdo providence con su cuidado singular y providencia, kept pure in all ha ages sido guardada pura en todas las edades and are therefore authentical. y por consiguiente es auténtica. Now there's a word we don't use much. Esa es una palabra que no usamos mucho, Authentical. auténtico. What does that word mean? ¿Qué significa la palabra auténtico? Well, in 1646, En 1646, the word authentical auténtico meant identical to the original. significa idéntico al original. Now think about that. Pensemos acerca de esto. The church has La been iglesia- handing down copies of Scripture for 1600 years. La Iglesia ha dado copias de la Escritura por 1600 años. And the Westminster Divines Y los teólogos del Westminster and the London Baptist Puritans y los puritanos de la Confesión de Londres said that God has kept his word pure in han all dicho ages que Dios ha conservado su palabra pura en todas las generaciones, en todas las edades, and the scriptures that we have y today, las escrituras que tenemos hoy meaning in 1646, significa en 1546 o 80 are identical to son the originals. auténticos a los originales. That is quite a claim. Es una afirmación interesante. Where did they get such an ¿De idea? dónde sacan esta idea? Well, they got it from the Bible. Bueno, la obtuvieron de la Biblia. Let's look at Psalm 12, Veamos al Salmo 12, verses 6 and 7. Salmos 12. The words of the Lord are pure words, Las palabras de Jehová son palabras limpias, as silver tried in the furnace of earth, como plata refinada en horno de tierra, purified 7 times. purificada 7 veces. Thou shalt keep them, O Lord. Tú, Jehová, los guardarás. Thou shalt preserve them De esta generación los preservarás para siempre. from this generation forever. Es la generación para siempre. De esta generación para siempre. Okay. Ahí será. This verse is basically telling us that God is keeping his word pure in all ages. Esto es lo que dice la Biblia. Dios dice que va a preservar su palabra por todas las edades. And so, in these two great confessions of faith, Y en estas dos grandes confesiones de fe, we see el that Westminster y en la the Confesión de Word Londres, of God dice que la palabra de Dios has been ha sido kept pure guardada puramente to the degree that the hasta el grado men of that era que el hombre de esa época believed that what they had in their possession creyera lo que tienen en su posesión la Biblia, was identical to what the apostles wrote. que era idéntico con lo cual de lo que los apóstoles escribieron. Very few believe that today. Hoy en día, tristemente, muy pocos creen eso en la iglesia. What happened? ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió esto en la iglesia? Do you want to know what happened? ¿Quieres saber qué pasó? I'll tell you after lunch. Le digo después del almuerzo.